¡Aquí vamos! Les voy a resolver el parcial número 3. Dice así el primer punto. La fórmula, el número 1, la fórmula resistencia igual a 1 sobre sigma sub c por la longitud del conductor sobre el área de la sección transversal del conductor, se puede aplicar a cualquier tipo y forma de conductor. Eso es falso. ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Porque esa fórmula para hallar la resistencia de un conductor solamente es válida cuando el conductor tiene un área de sección transversal uniforme y el conductor es recto. Por lo tanto, esto sería falso. Segundo punto, un material dieléctrico es isotrópico si la permitividad eléctrica no cambia de un punto a otro. Eso es falso. Porque isotrópico es cuando no cambia la dirección, las propiedades no cambian según la dirección que se tome en el material. Por lo tanto, esto es falso. Repito, isotrópico es cuando en cualquier dirección que se tome sobre el material, sus propiedades son las mismas. No, como es acá, que no cambia de un punto a otro el material. Eso sería homogéneo, no isotrópico. 3. El tiempo de relación de un material es el tiempo que tarda la carga en disminuir un 37% de su valor máximo dentro del volumen del material. Esto es falso, porque es la curva de la densidad volumétrica de carga en función del tiempo, no de la carga. Por lo tanto, esto es falso. Numeral 4. Un conductor en un cuerpo equipotencial y E, que es el campo eléctrico, es siempre tangencial al conductor. Eso es falso. Porque el campo eléctrico siempre es perpendicular al conductor. Falso. 5. La capacitancia de un capacitor relleno con un dieléctrico lineal depende de la carga de las placas y de la diferencia de potencial entre ellas. Esto es falso. ¿Por qué? Yo sé, pregúntame. Porque es que la capacidad es una constante que depende de la relación entre la carga y el potencial. Es decir, si aumenta la carga de las placas, su diferencia de potencial va a aumentar en la misma proporción. Si la carga disminuye, su diferencia de potencial va a disminuir. De tal manera que este cociente siempre permanece constante y eso es lo que llamamos capacidad o capacitancia del condensador. Por lo tanto, no podemos decir que la capacitancia depende de la cantidad de carga, no, también depende de la diferencia potencial, porque la diferencia potencial depende del valor de la carga. Entonces, al decir que la capacitancia de un capacitor relleno con un dieléctrico lineal depende de la carga en las placas, no. Además, hemos visto que la capacidad depende del dieléctrico y depende de la forma geométrica y de las dimensiones de las placas. Por lo tanto, es falso. No depende de la cantidad de carga que se coloque. Eso es falso. Vamos para el sexto. Se tiene dos planos semi-infinitos, que esto tiene un potencial igual a 0. Eso es un conductor. Bueno, si entre ellos existe una carga Q positiva, como se muestra en la figura, utilizando el método de imágenes, las cargas imágenes son como se muestra en la figura. Es decir, ¿cuáles serían las cargas imágenes para esa carga Q que se encuentra en esta región? Aparte, pues, no dentro del conductor, sino fuera. Entonces, para esa configuración, tenemos que las cargas imágenes deben ser menos Q, más Q y menos Q. Si colocamos esa configuración de cargas, podemos ver que con esa configuración, el potencial en cualquier punto
de esas dos placas semi-infinitas conductoras, su potencial va a ser cero debido a todas sus cargas. Veamos por qué. Supongamos, queremos hallar el potencial en ese punto. Entonces vemos que esta distancia, tenemos la R y R son las mismas, tiene la misma cantidad de carga. Por lo tanto, el potencial de la carga Q en ese punto tiene un potencial, este tiene el mismo potencial. Sigamos explicando el numeral 6. Fue que hubo un corte de luz, entonces me tocó que reiniciar donde habíamos quedado. Les estaba comentando que vamos a hallar el potencial en ese punto y debe ser cero debido a esta configuración de las cuatro cargas: la carga real, las cargas imágenes. Veamos, el potencial de la carga Q en este punto tiene un valor, el potencial de la carga Q en este punto tiene el mismo valor que ese, por lo tanto sería 2 veces potencial positivo. El potencial en ese punto y la carga negativa tiene el mismo valor del potencial de esta carga negativa, y miren que las distancias son las mismas para R y R. Esto sería R y esto sería R. Como son dos cargas negativas y dos cargas positivas, y el potencial total se encuentra a un punto en el cual las distancias son las mismas, vemos que el potencial de las cuatro cargas en ese punto es cero. Así cumple. Ahora supongamos que esté por acá. Tenemos un punto cualquiera, supongamos ahí, un punto cualquiera de esta placa semi-infinita. Vamos a ver. El potencial de ese punto, de ello a esta carga, y de ello a esta carga, pues como tiene la misma distancia, tenemos la R1 y R1, los potenciales se anulan. Ahora, ¿qué pasa con el potencial de ello a esta carga negativa y esta carga positiva en este punto? Vemos que esta distancia es igual a esta distancia. Como tiene la misma cantidad de carga y una es negativa y otra positiva, entonces los potenciales también se van a anular ahí. Por lo tanto, el potencial en cualquier punto sobre este conductor o esta lámina semi-infinita, debido a estas cuatro cargas, va a ser cero. O sea, se cumple que el potencial es cero, por lo que les acabo de explicar. Si hacemos el análisis en cualquier punto sobre esta lámina semi-infinita, la que está vertical, también podemos comprobar eso. El potencial, por ejemplo, acá, dio la carga negativa, nos da un potencial negativo, dio esta carga positiva, nos da un potencial positivo. Como tiene la misma distancia, tiene el valor de la carga, el potencial de este punto y estas dos cargas se anulan. Veamos qué pasa con esta acá y esta acá. Tienen la misma distancia, observen, a este punto, y tienen los mismos valores de cargas, pero una tiene un potencial positivo debido a la carga positiva y ese tiene un potencial negativo debido a la carga negativa. Por lo tanto, el potencial acá de esas dos cargas también van a ser cero. Por lo tanto, si sumamos el potencial acá o en cualquier punto de acá de estas cargas, el potencial va a ser cero, se cumple esto, y el potencial en cualquier punto sobre esta parte del conductor de la lámina semi-infinita conductora, esta parte de acá, la horizontal, debido a estas cuatro cargas, en cualquier punto el potencial va a ser cero. Conclusión, esta sería la configuración de las cargas imagen para esa carga Q que se encuentra en un punto dentro de estos, pues en este lugar, separados por estas láminas semi-infinitas conductoras. Ahora yo con esas tres configuraciones o tres cargas imágenes más la carga real, ya podríamos hallar el campo eléctrico o el potencial electrostático en cualquier punto de esta región, ya conociendo los valores de las cargas y la configuración. Ya que los valores son los mismos y ya conocemos las distancias, y ya podemos hallar el campo eléctrico y el potencial en cualquier punto en esta región, cercano a estas dos placas conductoras semi-infinitas. Por lo tanto, esto es verdadero. Ahora, veamos el séptimo. El séptimo dice, la ecuación, esta ecuación
divergencia de menos epsilon, permitida absoluta, del gradiente del potencial igual a ρ. Dice, puede considerarse como la ecuación de Laplace para un medio homogéneo y no homogéneo. En estas condiciones podría considerarse como para un material homogéneo y no homogéneo, porque si fuera homogéneo, pues simplemente eso pasaría acá, no habría ningún problema. Pero aquí les estoy indicando que es la ecuación de Laplace. Y recuerden que la ecuación de Laplace es cuando ρ es igual a 0, o sea, cuando esto es 0, esta sería la ecuación de Laplace. Y en esas condiciones, esta ecuación se cumpliría si la región fuera homogénea y no homogénea. Si es no homogénea, se coloca permitividad ahí. Si fuera homogénea, pues eso sería constante en cualquier punto de esta región y saldría de acá. Pero, como en el numeral 7 les dije que era ρ acá, y la ecuación esta se conoce como la ecuación de Poisson, no la ecuación de Laplace. Repito, Laplace es cuando es 0. Eso es Laplace. Por lo tanto, debido a eso, esto es falso. Es falso. Octavo, la relación del campo magnético, inducción magnética, es igual a μ sub 0 por la intensidad del campo magnético más la magnetización. Esta ecuación se cumple para cualquier tipo de material, esa es la ecuación más general. Por lo tanto, es verdadero. Noveno, la dirección y el sentido del momento del dipolo magnético asociado a esta espiral, como se muestra en la figura, que la corriente va en ese sentido. Entonces, por la regla de la mano derecha, como ustedes ya saben cómo hallar la dirección, sobre todo el sentido, porque la dirección, ya saben ustedes que es siempre perpendicular al plano de la espiral. Pero el sentido, con la regla de la mano derecha, vemos que la corriente va en ese sentido, es como si este fuera la espiral, y la corriente va en ese sentido. La corriente va en ese sentido. Entonces, con la mano derecha podemos con estos dedos apuntar en el centro de la corriente, y el pulgar pues apuntaría hacia allá perpendicularmente, sería el momento del dipolo, pero acá está en dirección o en sentido contrario, por lo tanto ese sería falso. Décimo, si se aumenta la corriente por una bobina, aumenta la inductancia. Recuerden que la inductancia es la relación entre el flujo magnético que atraviesa una espiral por unidad de corriente que circula por esa espiral. Esto es casi idéntico con la capacidad. Si aumenta la corriente, aumenta el flujo. Si disminuye la corriente, disminuye el flujo. Por lo tanto, esta relación siempre va a permanecer constante, y esta constante es lo que llamamos inductancia. De manera pues que no podemos decir que si aumentamos el flujo, aumenta la inductancia. No, porque al aumentar el flujo también aumenta la corriente. O si aumenta el flujo es porque la corriente aumentó. O en otras palabras, si aumenta la corriente, debe aumentar el flujo. Porque como ustedes saben ustedes que el flujo magnético es proporcional a la corriente que circula por un conductor o por una espiral o por una bobina. Por lo tanto, esto sería falso. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Porque si aumenta la corriente, debe aumentar el flujo. Si disminuye la corriente, disminuye el flujo, de tal manera que ese cociente siempre es constante, y esa constante es lo que llamamos la inductancia. Es análogo a esta parte de acá, para la capacitancia, donde ya sería carga y diferencia potencial. Bien, en resumen, sería falso, 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 falso. Las 5 primeras son falsas. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso.